Bienvenidos al siguiente video. El día de hoy mis compañeras Vigmar Velázquez, Laura Pérez y mi persona María Briceño les hablaremos acerca de nociceptivos, receptores de dolor, transmisión de señales dolorosas, entre otros puntos interesantes, donde obtendrás grandes conocimientos. Acompáñanos. La mayor parte de los dolores de nuestro cuerpo son de tipo nociceptivo. Son consecuencia de la estimulación de los receptores del dolor para las lesiones de los tejidos nociceptores, los cuales se encuentran localizados principalmente en la piel o en los órganos internos. La lesión, por ejemplo, puede ser un corte, un golpe, una fractura ósea, una quemadura o cualquier otra que dañe los tejidos. El dolor nociceptivo puede ser constante, agudo, pulsátil o también puede ser sordo. Un bloqueo en un órgano interno suele causar un dolor profundo tipo cólico, cuya ubicación puede ser difícil de identificar. Sin embargo, cuando están dañados determinados tejidos blandos, como los que rodean y encierran los órganos internos, el dolor puede ser agudo y fácil de localizar. El dolor experimentado casi de una manera universal tras una intervención quirúrgica es de tipo nociceptivo. Se trata de un dolor constante e intermitente que puede empeorar al moverse, reírse, respirar profundamente o cuando se cambian los vendajes de la herida quirúrgica. La mayor parte del dolor debido al cáncer es de tipo nociceptivo. Cuando un dolor invade huesos y órganos, produce un malestar leve o un dolor agudo y constante. Algunos tratamientos para el cáncer, como la cirugía y la radioterapia, producen dolores nociceptivos. Receptores de dolor. Llamamos nociceptor a las terminaciones de las células que detectan la sensación del dolor y la transmiten a otras áreas del sistema nervioso central. Los distintos tipos de nociceptor responden a estímulos mecánicos, térmicos o químicos, tanto externos como provocados por el mismo organismo. Los nociceptores son receptores sensoriales que responden a los estímulos que lastiman los tejidos o que podrían hacerlos, y están ubicados al final del axón de una neurona sensorial. Esta respuesta se conoce como nocicepción. Consiste en la emisión de señales de dolor al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Los nociceptores se sitúan en distintas partes del cuerpo, tanto tejidos externos como internos. Así, la sensación de dolor no solamente se produce en la piel o en las mucosas, sino también en los músculos, el intestino o la vejiga. La activación de los nociceptores puede darse por la estimulación directa de los tejidos, o bien por la forma indirecta, por la liberación de sustancias químicas en el tejido dañado. Estos compuestos incluyen la histamina, la bradicinina, el potasio, la serotonina, la acetilcolina, la sustancia P y el ATP. Tipos de nociceptores. Número 1. Mecánicos, mecanorreceptores. Se activan a partir de sensaciones táctiles intensas, como pinchazos, la presión o deformación de tanto responder a cortes o golpes. Su frecuencia de respuesta es mayor a cuanto más dañino resulte el estímulo. Este tipo de nocicepción conlleva respuestas veloces porque los receptores mecánicos transmiten aferencia a través de las fibras A delta, nervios mielinizados de conducción rápida. Número 2. Térmicos, termorreceptores. También tiene lugar en las fibras A delta y es por ello que transmiten una velocidad elevada. Estos nociceptores se activan cuando detectan temperaturas muy elevadas o muy bajas, más de 42 grados centígrados o menos de 5 grados centígrados,
como estímulos mecánicos intensos. Número 3. Químicos. Quimioreceptores. Responden a diversos compuestos químicos que los tejidos liberan al sufrir daño, como la bradicinina y la histamina. Asimismo, detectan la presencia de sustancias tóxicas externas que pueden provocar lesiones tisurales, como la capsaicina del pimiento picante y la acroleína del tabaco. Número 4. Silenciosos. Este tipo de nociceptivo no se caracteriza por el tipo de estímulo que lo activa, sino por el hecho de que su respuesta es tardía, una vez que se ha producido la inflamación del tejido adyacente a la lesión. Número 5. Polimodales. Responden a distintos tipos de estimulación, térmica, mecánica o química. Estas conducen señales de dolor a través de fibras C, que quiere decir que son más lentas que las fibras A. Podemos encontrar este tipo de nociceptores en la pulpa dental, entre otras partes del cuerpo. Buenas, mi nombre es Bigmar Velázquez y yo les voy a hablar sobre componentes del proceso del dolor. El proceso del dolor está compuesto por 4 fases. Como número 1 tenemos la transducción. Estas son las fibras nerviosas que reconocen las señales del dolor o del tejido dañado, siendo la conversión del estímulo nocivo en energía eléctrica a nivel nociceptivo. Este viene siendo el primer paso. En segunda fase tenemos la transmisión. Es el proceso del estímulo doloroso que se transmite a través de 2 fibras nerviosas, las rápidas, que son las que captan el dolor inicial agudo, y las lentas, que vienen captando el dolor secundario un poco más grave. En esta misma tenemos las células del asta dorsal, que son las neuronas del primer orden en el proceso del dolor. Aquí es la activación de las neuronas motoras que pueden provocar movimientos receptivos o de protección. Estos son llamados reflejos. Después de la transmisión de las neuronas del segundo orden, el estímulo doloroso se propaga a través de varias estructuras supramedulares mediante el tacto espinotalámico. Como tercera fase tenemos la modulación. Esta es la actividad neural que puede favorecer la transmisión del dolor. La modulación periférica del dolor ocurre a nivel nociceptivo, ya que diferentes sustancias pueden amortiguar o influir en el dolor en caso de que sean tejidos dañados, mientras que la modulación central puede facilitar o cohibir el dolor. Como cuarta fase tenemos la percepción. La percepción del estímulo doloroso se procesa en la región somatosensorial de la corteza cerebral. Además, esta implica actividad en otras partes del cerebro. Mi segundo punto a tratar es la transmisión de señales dolorosas en el sistema nervioso central. Las estructuras relevantes del sistema nervioso central son la corteza cerebral, el tronco encefálico y el asta dorsal de la médula espinal. La corteza es la parte del cerebro donde se genera y se hace consciente la sensación del dolor, mientras que en el sistema límbico genera reacciones emocionales como el enojo, la alegría, la tristeza, la felicidad, entre otros. En relación con el dolor, las siguientes estructuras son especialmente importantes, ya que son necesarias para transmitir señales del dolor en el sistema nervioso central. 1. La corteza cerebral. Esta es la parte del cerebro en la que se produce la percepción del estímulo doloroso, como ya lo mencioné antes. 2. La sustancia gris central. Esta es la sustancia gris del mesencéfalo y se encuentra alrededor del acueducto mesencefálico. Este interviene en la modulación del descendente del dolor y en la conducta de defensa. 3. El tálamo. Es una parte simétrica del cerebro y constituye la parte principal del encéfalo. Esta actúa como sustancia de transmisión y envía señales a distintas áreas del cerebro, incluyendo la corteza cerebral. 4. El sistema límbico. Este es el centro de regulación del umbral del dolor y de las reacciones emocionales.
Teorías del dolor. En el tiempo de la prehistoria al hombre se le hizo muy fácil entender cuando sentía dolor, ya sea por alguna flecha o por alguna mordida o enfrentamiento con algún animal. Sin embargo, cuando sentía dolor en su organismo, o sea, dentro de él, y no entendían por qué sentían ese dolor, simplemente lo dejaron como si eso le sucedía por motivos de alguna brujería o cosas místicas. Entonces, cuando sentían esos dolores internos, lo que ellos hacían era que se aplicaban masaje y presiones en la zona afectada. Y cuando eso no sucedía, buscaban alguna ayuda en las cabecillas de las familias, y en ese tiempo era una mujer. Con el pasar del tiempo, el hombre fue el que se hizo encargo de ese trabajo, o superando a la mujer, o sea, le quitaron el puesto a la mujer y ellos eran los que hacían los masajes y las presiones o simplemente los rezos, ya que ellos decían que eso era místico. Cuando veían que no sucedía nada y morían, sus pacientes morían, ellos decían que era porque no se parecían a la mujer, no tenían ese amor maternal que posee la mujer. Es aquí donde empezaron a disfrazarse con pieles y pintarse con sus pinturas que hacían a base de frutas o barro. Entonces empezaron a hacer los bailes, y luego de esto es a donde nacen los chamanes. Con el pasar del tiempo, pues ya no se hacían esos bailes en público, sino que simplemente el enfermo asistía a la casa del chamán, donde le hacía rezos, bailes y hablaba con los dioses, o a veces simplemente donde era el dolor cortaban y succionaban, ya que ellos decían que eso era un espíritu, y por la succión ellos eliminaban esas malas energías y su cuerpo las iba a el espíritu, y por la succión ellos eliminaban esas malas energías y su cuerpo las expulsaba por el medio del sudor, por medio de vómitos, por medio de heces fecales. Con el pasar del tiempo, de los años, en la época media, los egipcios decían que aquel dolor que ellos sentían por dentro era porque en las noches los demonios, los espíritus entraban por su nariz y por sus oídos y le causaban males en su interior. Ya al momento de despertar ellos no tenían ningún espíritu, ya que ellos salían del cuerpo antes de que el enfermo despertara. En India se dice que ellos sentían esos dolores porque eran frustrados, o sea, nunca cumplieron aquel sueño o nunca cumplieron aquel deseo, entonces se convirtieron en deseos y sueños frustrados, y por ende su dolor, por ende su enfermedad. Claro que ellos tenían también su manera de hacer las curas, ya sea por medicina que ellos mismos fabricaran o por sus mismos dioses. Igual que los egipcios, ellos también decían que eran dioses. Acuérdense que en aquel tiempo todo eran los antepasados, todo eran los dioses en aquellos años. En China también sucedía lo mismo. Con el pasar de los años también en China sucedía lo mismo, pero ellos decían que era el yin y el yang, que era el desequilibrio que ellos tenían. Luego ellos empezaron a crear lo que fue la medicina tradicional china, que empezaron con los puntos de meridianos para aplicar la acupuntura y otras terapias. Y así con el pasar de los años salieron nuevas teorías. Por ejemplo, Hipócrates, en mediados del siglo V, sostuvo la teoría de los 4 humores, que fueron la sangre, la flema, la bilis negra o melancole y la bilis amarilla o cole, según la cual el dolor surge cuando la cantidad de algunos de estos humores aumenta o disminuye. Platón también creyó que las sensaciones humanas provenían por el movimiento de átomos que llegaban al corazón y al hígado a través de las venas, y por eso todas esas sensaciones del dolor. Y el discípulo de Sócrates propuso que además de una experiencia, que el dolor surgía por alguna experiencia emocional cuya resistencia venga del alma o del corazón. Para concluir, tenemos las dos últimas nuevas teorías del dolor que son la teoría de la especificidad
sensorial. Este dice que el dolor es una sensación específica con su propio aparato sensorial independiente del tacto. Esta teoría fue creada por Galeno, Avicena y Descartes, y más tarde se unió Loexe. Fue formulada por Schiff en 1858. La otra teoría es la teoría de la intensidad, que fue propuesta por Herbst en 1874, y según ella dice que cualquier estímulo sensorial es capaz de causar dolor siempre y cuando alcance la intensidad suficiente. Luego de esto hubo muchas discusiones entre personas que apoyaban a una teoría y luego a otra, y así pasó el tiempo diciendo cuál era mejor, cuál era la correcta. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué me parece a mí? Y a la final la que ganó fue la del Schiff por Loexe. Fue la teoría que ganó, y pasó el tiempo, se fue como transformando, o sea, las personas fueron agregando más contenido a esa teoría, actualizándola hasta hoy en día. Y así fue conocida como la teoría del control de compuertas. Según la teoría, la estimulación periférica se transmite entre sistemas: las células en la sustancia gelatinosa, las columnas dorsales que se proyectan al cerebro y las células de la médula espinal que median la información hacia el cerebro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Pérez y yo les vengo a hablar sobre el dolor de origen central y dolor de origen periférico. El dolor de origen central. El dolor neuropático es aquel causado por lesiones primarias o difusión que genera el sistema nervioso central, que genera una patología. Esto es difícil de reconocer y tratar. Las causas más frecuentemente los accidentes cerebrovasculares se debe a la efectuación en vía ruta o la cual esto puede decir que las lesiones o enfermedades. Dolor de origen periférico. El dolor neuropático es como un dolor que surge consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema nervioso. Esto puede decir que el sistema somatosensoria, el dolor neuropático periférico puede ocasionar dolores, lesiones o enfermedades. A través del dolor neuropático es un trastorno crónico que puede ocasionar que puede permanecer en la vida del paciente durante muchos años, y sobre todo durante muchos años, y afecta la población entre 45 y 65 años de edad. Muchísimas gracias.